hermanos, es un gozo poder estar todos juntos nuevamente para escuchar la palabra de Dios. Y no solamente la palabra, escuchar la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios, pero también los cánticos, también gozarnos como hermanos y poder celebrar juntos esto que hemos hecho hoy, que es ver personas que han tomado la decisión de testificar públicamente su compromiso con el Señor y testificar públicamente el gozo que tienen de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Es un gozo ver tantas personas que se han bautizado hoy y decir, a mí también el Señor me ha salvado. Esa esperanza que leíamos en Isaías 25, esa salvación en la que tanto esperamos, estas personas hoy también han declarado que esperan y anhelan, aguardan el cumplimiento de esa promesa. Y es, hermanos, increíble saber que nosotros en todas las áreas de la vida encontramos personas que de alguna u otra manera son ejemplo para nosotros. Personas que cuando vemos sus vidas son personas dignas de admirar. En el plano deportivo, en el plano profesional, en el plano académico, vemos personas que han estado sobreponiéndose a distintas circunstancias, a distintos problemas o situaciones que pueden ser adversas. Y cuando usted se encuentra una persona así, una persona que es digna de admirar, muchas veces nos da ganas de ser como ellos, ¿no? Y de imitar aquellas cosas que esta persona está haciendo en su vida. Esto no deja de ser verdad en la vida cristiana. Si bien es cierto, los cristianos somos llamados a poner nuestra vida en Dios y no en el hombre, creo que esta frase que quizás todos nosotros conocemos, hay que poner la vista en Cristo y no en el hombre, es cierta hasta un punto. Porque sí es cierto, como vamos a ver en Hebreos capítulo 12, más adelante, en esta serie, que debemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos llama a fijar nuestra mirada en hombres y mujeres valientes que son un ejemplo para la vida cristiana. El mismo apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, decía a los corintios, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hace un par de meses comencé a leer con un grupo de hombres un libro que se llama Cómo perseverar. Y en este libro, una de las cosas que más nos ha impactado ha sido el testimonio de personas que han perseverado en medio de muchas circunstancias difíciles. Personas que a pesar de la adversidad se mantienen firmes en su caminar con el Señor. Una de ellas es Randy Alcorn. Quizás usted no lo conozca, no es muy popular, pero es un ejemplo digno de seguir, hermano. Este hombre comenta en su historia, en lo que él ha experimentado, habla acerca de cómo él ha enfrentado adversidad, aún en un país como los Estados Unidos, donde todos quieren vivir el sueño americano. En ese país, él ha experimentado persecución, al punto incluso de estar encarcelado por oponerse a una causa en contra del Evangelio, por oponerse a la legalización de los abortos. Y este hombre explica cómo no solamente ha sido encarcelado, sino que ha habido falso testimonio en su contra, cómo aún estando preso, sentía la hostilidad de los guardias que estaban alrededor suyo. Este hombre es diabético y necesita de insulina para poder estar bien. Y en la misma enfermera de la prisión, simplemente por la causa a la que él se enfrentaba, se negaba a darle la medicina. Él narra que textualmente esta mujer le dijo, mira, dime que eres un violador, dime que eres un asesino, pero no me digas que eres un antiabortista porque eso me enferma. Y este hombre tenía que permanecer firme en medio de tal persecución, en medio de tal condición adversa, a un punto de que casi pierde su casa, su dinero y todo lo que tenía, porque las clínicas abortistas le estaban embargando. Y cuando vemos a estos hombres y mujeres que son ejemplos para nosotros, no podemos hacer, hermanos, más que admirar su caminar con Cristo e intentar seguir los pasos de aquellos que van delante de nosotros. La historia de este hombre no fue hace 100 años. Estamos hablando de
principios de los 90. Hace 30 años como mucho. Y una de las claves que Él nos da para perseverar en la fe, una de las cosas que Él nos, una clave que Él nos ofrece para perseverar en la fe, está en seguir el ejemplo de personas dignas de seguir en la fe. Fíjense lo que dice. Él dice, usted se convertirá en el tipo de persona con la que elija pasar su tiempo, ya sea en el trabajo, en el colegio, en la iglesia o en la cafetería. Con quien tú elijas pasar tu tiempo, tú vas a comenzar a imitar y reflejar las mismas actitudes de esas personas. Y de una manera parecida, el autor de Hebreos exhorta a su audiencia a rodearse de personas y a seguir a personas que son ejemplos en la fe. En Hebreos capítulo 6, versículo del 11 al 12, mire lo que el autor le dice a su audiencia. Hebreos capítulo 6, versículo del 11 al 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, hablando de la perseverancia, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, ¿Y cuál es el contrario? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Como creyentes debemos poner nuestra mirada en el Señor, pero de una manera distinta también debemos poner nuestra mirada en aquellos que son dignos ejemplos en su caminar con Cristo. Nuestro pasaje de hoy responde a esta pregunta. Responde a la pregunta de ¿qué es lo que hace que estas personas sean ejemplo a seguir? ¿Cómo podemos identificar esos ejemplos a seguir? ¿Y por qué debemos imitarlos? Así que te animo a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 20. Pero antes, hermanos, vamos a orar y pedir que sea el Señor quien nos guíe y nos muestre cuáles son las verdades preciosas que hay en su palabra. Padre, gracias quiero darte por el gran privilegio de estar hoy aquí proclamando tu palabra. Señor, yo reconozco que muchas veces no he sido un mejor ejemplo para mis hermanos. Yo reconozco, Señor, que hay áreas en mi vida, como decía nuestro hermano William, Señor, en las que no te agradamos. Y leyendo las historias de hombres y mujeres de fe en tu palabra, cómo perseveraron, cómo se mantuvieron firmes, Señor. Es un instrumento en tus manos para exhortarme y motivarme a seguir adelante. Por eso te agradezco por tu gracia, por tu misericordia, que aún no nos olvidas, aún ya conociéndote, tú no nos olvidas, sino que sigues insistiendo, sigues exhortándonos, sigues enseñándonos, Señor, a que no seamos inmaduros, que no seamos niños, bebés en la fe, sino que miras más allá de nuestra inmadurez y nos motivas, basado en tus promesas, en la esperanza que tenemos en ti, a seguir adelante en este caminar contigo. Yo quiero pedirte por mi propia vida y también por la vida de tu iglesia. Te pido que hoy, Señor, tú nos puedas dar esa certeza segura, esa promesa segura, basada en quién eres tú, y que nos motive a seguir adelante, así como muchos otros ya lo han hecho antes que nosotros. Y que también juntos, como un solo hombre, podamos gritar a todos vientos que tú eres el Señor, que tú eres nuestro sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Te invito ahora sí a leer Hebreos capítulo 6, versículo del 11 al 20. Dice lo siguiente. Hebreos capítulo 6, versículos del 11 al 20. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo:
de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, este es Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Después de que el autor de Hebreos, en este paréntesis que está haciendo en su enseñanza acerca del sumo sacerdocio de Cristo, después de que él exhortara a su audiencia y los confrontara con su propia inmadurez, una inmadurez además que era el producto de su pereza espiritual, de la lentitud que ellos tenían para aprender la verdad acerca de Cristo, después de ese breve paréntesis, él termina animándoles a que no se queden en la misma condición. Les dice, ustedes son como bebés y deberían ser ya adultos, maduros en la fe, enseñando a otros, pero no lo son. Pero no se queda ahí simplemente machacándolos y exhortándolos, sino que les anima a seguir adelante y ser imitadores de otros que sí lo han logrado. Él les habla acerca de ser instruidos en la palabra, en el versículo 14. Él les habla de aplicar esa palabra, pero también les habla de imitar a aquellos que lo han hecho antes. Versículo 12 les pide que imite a aquellos que por la fe y la paciencia han heredado la promesa. A que sean diligentes, a que se esfuercen, a que sean maduros, pero intencionalmente inviertan en su madurez. La madurez no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ni por arte de magia. Ciertamente el Señor es quien hace la obra, pero nos pide que seamos diligentes, porque Él ha dispuesto medios de gracia por los cuales Él trabaja. Y uno de ellos son nuestra propia disciplina y diligencia en buscarle a Él. Ahora, algo interesante de este pastor en Hebreos que está escribiendo esta carta es que él les exhorta y le dice qué es lo que tienen que hacer. Pero inmediatamente no los deja ahí, no les dice, ustedes tienen que crecer y tienen que imitar a buenos ejemplos. Y los deja así, como para que ellos se busquen la vida. Sino que inmediatamente después de decirle, ustedes imiten a aquellos que sí lo han logrado, inmediatamente lleva sus mentes a pensar en una persona muy específica. Y esa persona específica para los judíos tenía gran relevancia. No era nada más y nada menos que Abraham, a quienes muchos consideran el padre de la fe, aún el padre de las tres religiones más monoteístas más grandes que hay en el mundo: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Este padre de la fe es un digno ejemplo a seguir en su perseverancia. Ahora, fíjense, quiero hacer aquí un breve comentario. Cuando estamos ayudando a una persona y estamos intentando apoyarle para que crezca en Cristo, no solamente tenemos que decirle, oye, tienes que crecer y punto. No, también debemos guiar a esa persona y proveer cuáles son el ejemplo que necesita seguir y cuáles son los recursos que necesita estudiar para que verdaderamente pueda crecer. El Señor no solamente nos llama a decir, bueno, tú tienes que hacer esto, no. Nos llama a caminar junto con esa persona para que tengan una referencia humana, imperfecta, pero humana, en cómo seguir a Cristo. Y eso es exactamente lo que está haciendo el autor de Hebreos en estos primeros 4 versículos. Les dice qué hacer, pero no los deja sin un ejemplo claro. Provee un camino para que ellos puedan saber cómo crecer en la fe. ¿Cuál es ese ejemplo que deben imitar? Así que volviendo a nuestros primeros 4 versículos, hay algunos conceptos aquí que podemos leer, que podemos escuchar, pero que no debemos pasar por alto. Así que quiero que prestes atención a 4 palabras: esperanza, fe, paciencia
y promesa. Esperanza, fe, paciencia y promesa. Estas 4 palabras están relacionadas de una manera muy, muy estrecha. Porque la promesa es aquello que Dios nos ha dicho que otorgará en Cristo Jesús. La promesa de que Dios nos permitirá pasar con Él la eternidad después de que esta vida acabe. Esa promesa que aún en este momento no vemos consumada, es esa promesa que esperamos. Esa es nuestra esperanza. Es aquello que aguardamos y aguardamos confiados, es decir, con fe, creyendo que Dios verdaderamente lo cumplirá. Y esto nos lleva a tener paciencia. Porque no importa cuánto tiempo pase o cuán duras sean las circunstancias, sabemos que Dios cumplirá su promesa. Sabemos que Dios es fiel y cumplirá todo cuanto ha prometido a su pueblo. Para nosotros quizás este texto no tiene la misma fuerza que tenía para los judíos que se encontraban en una fuerte persecución. Estos eran judíos convertidos al cristianismo, entonces estaban como aislados de todos, porque no pertenecían al imperio romano, no se mezclaban, no eran parte del pueblo de los gentiles porque eran paganos, ellos eran una nación santa para Dios, pero al mismo tiempo tampoco eran considerados judíos puros por los mismos judíos, porque estos ahora creían en Cristo y aún de las sinagogas estaban siendo expulsados. Entonces no eran ni de uno ni de otro. Y en cualquier sitio encontraban rechazo, persecución, humillación. Y la promesa de Dios se veía cada vez más distante, más pequeña, más difusa para estos creyentes. ¿Alguna vez has pasado por circunstancias en la vida que intentan quitar tu mirada de la promesa que Dios te ha hecho en el Evangelio? Este mundo va a intentar que pongamos nuestra mirada en el aquí, ahora. Es lo único que tiene. Pero para nosotros los creyentes esa no es nuestra realidad. Para nosotros los creyentes el aquí y el ahora no es el clímax de nuestra vida, sino que nosotros aguardamos y anhelamos una esperanza mayor, una promesa mucho más segura que lo que este mundo puede ofrecer. Por eso el autor usa el ejemplo del Antiguo Testamento, el ejemplo de Abraham, para ilustrar precisamente cómo aguardar en esa esperanza. Por eso usa uno de los mayores ejemplos que puede usar. Ahora, quizás usted está familiarizado con la historia. Yo no sé si usted la conoce, pero para aquellos que no estén familiarizados, quiero que me acompañe a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y vamos a leer los versículos del 16 al 17. Génesis capítulo 22, del 16 al 17. El autor de Hebreos comienza hablando de 2 cosas. En primer lugar, la promesa que Dios hizo a Abraham. Y en segundo lugar, cómo Abraham es un buen ejemplo en su respuesta a esta promesa. El autor habla de lo que Dios hizo principalmente y luego de cómo Abraham responde. Génesis 22, 16, 17 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. El autor de Hebreos en el versículo 13 está citando estas mismas palabras y diciendo que Dios, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, como nos dice el versículo 16. Juré por mí mismo, dice Jehová. ¿Y cuál fue esa promesa que hizo Dios a Abraham? Le dijo, por cuanto has hecho esto, te bendeciré y te multiplicaré. Ahora, la promesa de Dios no había comenzado en el capítulo 22. La promesa de Dios comenzó en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham por primera vez y le dice, sal de tu tierra y ve a una tierra a la que yo te llevaré y engrandeceré tu nombre y bendeciré tus generaciones y serán incontables, innumerables en la tierra. La promesa comienza allí, pero en esa promesa Dios no jura, sino que habla la promesa por primera vez y no es hasta el capítulo 22 que confirma de una doble manera
esa promesa interponiendo juramento por sí mismo. Lo que no podemos pensar, hermanos, es que Dios actuó como consecuencia de lo que Abraham había hecho. Ciertamente el pasaje dice, por cuanto has hecho esto. Pero es simplemente un lenguaje que nos ayuda a entender el acontecimiento. Después de que Abraham ofreció a Isaac, su hijo, como sacrificio, eso demostró la fe, la confianza que Abraham tenía en la promesa de Dios hecha en el capítulo 12. Y como creer en esa promesa fue demostrado por Abraham, Dios ratificó esa promesa. Es decir, no es Dios prometió porque Abraham hizo esto. No. Dios había prometido a Abraham. Abraham creyó al punto de que iba a sacrificar aún aquel hijo que Dios le había dado. Y Dios dijo, has creído en lo que yo te he dicho. Ahora ratifico mi promesa contigo. Te confirmo por mí mismo, te juro por mí mismo que te bendeciré. Esa es la promesa de Dios hecha a Abraham. Así comienza este autor a mostrar uno de los mejores ejemplos en el Antiguo Testamento. Ahora, el tema del juramento en la Biblia es bastante interesante, hermano. Yo no sé si usted lo ha estudiado, pero el juramento en la Biblia, muchas veces nosotros lo que conocemos es que Cristo prohibió el juramento en Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando estaba predicando. Cristo dijo, no jurarás ni por el cielo ni por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios. No jurarás ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes ni siquiera ser uno de tus cabellos blancos. Y pensamos que jurar es malo, pero no podemos pensar que el juramento en sí mismo es algo malo, porque si lo fuese, entonces Dios no lo podría hacer, porque Dios no puede pecar. Si jurar es malo y Dios jura, entonces Dios está incumpliendo su propia ley. Lo que Cristo estaba haciendo era anulando la manera en cómo el ser humano usa el juramento. Cómo el ser humano usa en vano, ligeramente, esa apelación a Dios para confirmar su pacto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos en Génesis 21-23, cómo Abimelech y Abraham hicieron un pacto. Y este hombre le dice a Abraham, júrame ahora por Dios que tú y yo siempre tendremos una relación pacífica. Júrame por Dios que tú y yo seremos amigos, que no me vas a agredir y yo tampoco te voy a agredir. Entonces el juramento lo que realmente representa es una apelación a una autoridad mayor que va a confirmar y ser testigo del pacto y el compromiso que estamos asumiendo con la otra parte. Eso es un juramento. Es apelar a que Dios sea el testigo nuestro en el compromiso que estamos haciendo. Te juro por Dios que haré esto. Dios es mi testigo y si no cumplo mi juramento, Dios tiene que hacerme cumplir mi juramento. Por eso vemos que es una falta grave hacerlo a la ligera. El mismo Señor Levítico dijo, no juraréis por mi nombre, porque lo hacéis a la ligera. Yo recuerdo que en Venezuela jurábamos por la madre, por la abuela, por la tía, algunos hasta por los hijos juraban. Pero en el caso del Señor, fíjense lo que está diciendo el versículo 13. Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenía Dios la necesidad de jurar? Pues evidentemente no la tenía. El Señor estaba interponiendo un juramento porque quería, en términos humanos, hacernos entender cuán segura es la promesa que nos ha hecho. Quiero repetir eso. Dios no tiene necesidad de jurar. Pero en términos humanos, en términos que podamos entender, Él quería que nosotros supiésemos cuán segura es la promesa que Él nos ha hecho. Por eso es que no tiene que apelar a una autoridad mayor. Primero, porque no existe una autoridad mayor a Dios. No existe ninguna ley moral fuera de Dios a la que Él deba someterse u obligarse para cumplir su promesa. No, Él jura por sí mismo porque Él es esa autoridad. Él es bueno. Él es aquel que puede cumplir su palabra y no cambia de parecer. No necesita que alguien esté detrás de Él cuidando que no vayan a cumplir su palabra. Esto es maravilloso. Porque el autor de Hebreos nos está mostrando
dos diferencias claras entre el juramento de Dios y el juramento de los hombres. Nosotros necesitamos que una autoridad nos diga, oye, tienes que cumplir tu palabra. Pero Dios no. Dios no tiene esa necesidad. No hay nadie por encima de Él. Él puede hacerlo de su propio carácter. La primera diferencia entre el ser humano y Dios en cuanto al juramento es que nosotros apelamos a alguien mayor, mientras que Dios apela a su propia naturaleza. ¿A quién es Él? La garantía no es una casa, no es algo material. La garantía de su promesa es su propio carácter. Eso es maravilloso, hermano. Eso es algo que debería asombrarnos grandemente. Porque la certeza que tenemos es inconmovible, es inamovible, no puede cambiar. Porque nuestro Dios no puede cambiar. Y esto nos lleva a la segunda diferencia. Dios no jura para darnos una garantía humana, sino que jura basado en su naturaleza, y por esa naturaleza no puede mentir. Fíjese lo que dice el versículo 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, queriendo mostrarnos que es una promesa segura, que no cambia, interpuso juramento. Fíjense lo que dice el versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Dios no puede mentir. Dios no puede decir algo falso. Esto es algo que Dios no puede hacer, es imposible para Él. Él es todopoderoso, sí, puede hacerlo todo, pero no puede ir en contra de sí mismo. No se puede contradecir. No hay ni una sombra de duda en lo que Dios hace. Ni siquiera la más mínima mancha de posible tentación en Él. A Dios no se le pasa por la cabeza ni siquiera pensar, ¿será que sigo amándolos? Hermanos, usted no sabe lo profundo de ese carácter. O sea, esa verdad es tan asombrosa, hermano, que debería realmente motivarnos a seguir en la vida cristiana, porque no depende de mí, sino que depende de Dios. La firmeza no la tengo que mantener yo. Yo no tengo que mantener contento a Dios para que Él me ame. No, Él me ama por quien es Él. Él me ha prometido, Él es fiel conmigo porque Él es fiel, no por mi fidelidad. Aun cuando somos infieles, Él es fiel. ¿Sabe, hermanos? Yo le doy gracias a Dios por Dios. Porque Él no es como nosotros, como los hombres. Mi esposa no está aquí esta noche, pero ella es la mujer y la persona que yo más amo en este mundo. Yo creo que jamás llegaré a amar a otro ser humano como amo a mi esposa. Ni siquiera a Bruno, que viene en camino. Porque mi esposa es la persona con la que yo estoy comprometido de por vida, con quien soy una sola carne. Y oro para que el Señor me permita amarla hasta el final de mis días. Pero ¿sabe qué, hermano? Si yo le contara a usted las veces que yo he roto promesas a mi esposa, podría seguir predicando hasta mañana y no terminamos. Y yo sé que muchos de ustedes tienen que trabajar. Y es lamentable, porque por mucho que yo ame a mi esposa, no puedo ser 100% fiel en mi palabra, porque en mi naturaleza pecaminosa sigo rompiendo algunas promesas. Y no me refiero a votos matrimoniales. No, me refiero a cosas tontas, como decir, yo voy a hacer eso en la casa, no te preocupes, mañana lo hago. Hermanos, y pasa el día de mañana, y el día de pasado, y esa promesa allí, retumbando en mis oídos. No te preocupes, yo me encargo. Hermanos, sí, por una razón u otra, se me olvida, cambio de parecer. Le digo, mira, yo te dije que iba a hacer esto, pero mejor no, estoy muy cansado, voy a hacer otra cosa. Y es triste. Es triste porque yo quisiera cumplir mi palabra 100%,
Pero yo no soy Dios inmutable que no cambia de parecer. En mí hay cambios de parecer. Lo que hoy prometo, mañana no necesariamente tengo ganas de hacerlo. Y así somos los seres humanos. Hay una razón por la que usted tiene un contrato de trabajo. Porque si usted, su jefe, le dijera, no te preocupes, yo te pago tanto a final del mes, usted diría, ah, claro, yo confío en tu palabra, no te preocupes, eso es suficiente. No, hermano. Los seres humanos ya ni siquiera creemos en el juramento del uno y el otro, porque lamentablemente nuestra palabra, tristemente, no sirve para nada. Los creyentes estamos llamados a ser hombres y mujeres de integridad, cuya palabra sea sí o sea no. Debemos ser diferentes al mundo. Pero seguimos luchando con una naturaleza pecaminosa. No me malinterprete, no estoy diciendo que los cristianos podemos mentir. Pero estoy hablando de la realidad humana de que aún en nuestro propio matrimonio, nuestra relación más cercana, hacemos promesas, por muy pequeñas que sean, que no cumplimos. Y por eso tenemos que apelar a una autoridad mayor. Por eso necesitamos esa ayuda. Pero ¿cómo pasa en el caso de Dios? Él no cambia de parecer. Él no dice, hoy te amo, mañana no sé. Depende de cómo te portes, depende de cuán maduro seas, de cuánto hayas leído la Biblia. Así depende. No, hermano. Dice el versículo 17, por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, nosotros, cuán inmutable es su consejo. La palabra inmutable se refiere a no cambia, no varía. No hay nada externo a Dios que le pueda hacer cambiar de parecer. No hay nada externo a Dios que pueda influenciar sus decisiones. Pregúnteme a mí si yo lavo los platos todos los días simplemente porque de mi propia naturaleza sale. No, hermano. Pero con Dios no sucede así. Con el Señor podemos tener la garantía de que si Él dijo lo voy a hacer, lo va a hacer porque Él es fiel. Y no cambia. No cambia. Esta semana hablábamos con algunas personas que iban a ser bautizadas. Hablamos un poco acerca de este nuevo nacimiento que ha ocurrido en sus vidas. Y uno de los pasajes que estudiábamos era Efesios capítulo 1, versículo 5. Quiero que vaya conmigo a ese versículo rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 5. Miren lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido a su pueblo. Y quiero que presten mucha atención a cuál ha sido el criterio que Dios ha usado para tomar esa decisión. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos ha prometido que somos sus hijos, que somos su pueblo, por medio de Cristo. ¿Cuál es el criterio que Dios usó para prometernos esto, para hacer esto en nuestra vida? Según el puro afecto de su voluntad. En pocas palabras, porque quiso. Porque quiso. Él no vio a la iglesia bíblica Vida Nueva y dijo, pero mire qué bonito cantan. ¿Cómo no los voy a adoptar yo como hijos míos? Mire qué guapos son, qué bien se visten, qué hijos tan bellos tienen. Hermanos, no hubo nada en usted, ni en mí, que pudiera mover a Dios a comprometerse conmigo. Él lo hizo única y exclusivamente por su carácter. Porque Él es amoroso, porque Él es fiel, por el puro afecto de su voluntad. Ahora yo le pregunto, si cuando Dios se comprometió con usted, usted estaba muerto en su pecado, si cuando Dios decidió prometerle que usted iba a ser su hijo por medio de Jesucristo, usted estaba en la condición más enemiga de Dios posible, lo más alejado de Dios posible, y Él aún así lo decidió. ¿Usted cree que cualquier cosa que nosotros hagamos va verdaderamente a afectar esa promesa? Si estando en nuestra peor condición Él se comprometió con nosotros, ¿hay algo que yo pueda hacer para anular ese compromiso por parte de Él? Absolutamente no, hermano. Absolutamente no.
Y esta es una esperanza, esto es una promesa segura que solo el creyente puede tener. Muchas otras religiones no pueden dar esta certeza. Ninguna religión, amado amigo que hoy nos visitas, ninguna religión podrá jamás darte la certeza que la Biblia te puede dar. Que el Dios que se revela a sí mismo en la Escritura te puede dar. Y te voy a decir por qué. Porque cualquier otra religión depende de ti para lograr esa promesa. Tome por ejemplo el Islam. Tienen los 5 pilares del Islam. Y usted tiene que cumplir esos 5 pilares y hacer todo lo que dice el Corán. Y al final, Alá decidirá si quiere o no que yo vaya al cielo. Es decir, tengo que vivir en eterna obediencia para ver si con esa obediencia me gano el favor de Dios. Tome el ejemplo de los mormones. Ellos creen que la gracia actúa después de que yo haga todo lo que debo hacer. Es decir, yo hago el 30%, pero como soy imperfecto, el otro 70% lo cubre la gracia de Dios. Pero yo tengo que hacer mi parte. Pero ¿cómo sé si la gracia actuó si yo no sé si he hecho mi parte? Entonces tengo que trabajar incansablemente a ver si al final de mi vida fue suficiente para que la gracia de Dios actuara. Hermanos, no hay esperanza, no hay garantía fuera del Dios de la Biblia. Y querido amigo, yo quiero decirte que esta esperanza certera, esta segura promesa únicamente puede ser experimentada si conocemos verdaderamente al Dios de la Biblia. Si conocemos a ese Dios tal como Él se ha revelado. Porque fuera de Él, lo único que vamos a tener es una serie de reglas que no nos podrán garantizar la promesa. Para conocer al Dios de la Biblia tenemos que hablar de su santidad. Hablar de su bondad, de su amor, pero también de su justicia, de su intolerancia con el pecado. Y conociendo al Dios de la Biblia, después de saber cómo se ha revelado en su palabra, eso nos lleva a admitir y reconocer que nosotros estamos en rebelión en su contra. Y eso nos debe dar un sentimiento desesperanzador. Porque no tenemos ninguna manera de poder cambiar nuestra situación delante de Dios. Pero eso no quiere decir que ahí termina la historia. Eso no quiere decir que la humanidad se queda sin una solución. No, Dios, queriendo mostrar la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hizo una promesa. Dijo que iba a salvar al pecador y lo cumplirá. Amado amigo, no podrás encontrar esperanza alguna fuera de Cristo. No podrás encontrar una certeza que sea inamovible. No podrás tener nunca, como dice nuestro texto en el versículo 9, un ancla para tu alma. Solamente en Cristo podemos encontrar eso. Donde la justicia y el amor de Dios se unen para perdonar al pecador, al rebelde, únicamente por el afecto de su voluntad. De modo que esta promesa que tenemos en el Evangelio, hermanos, es una promesa segura. Es una promesa que no cambia. Y ahora usted se preguntará, bueno, ¿y qué hago yo con eso? Bueno, primero es una promesa que no cambia porque es hecha por un Dios que no cambia. Pero al mismo tiempo esta promesa tiene un propósito muy claro que encontramos en el versículo 18. Queriendo mostrar a los herederos, es decir, nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y aquí está el propósito. Versículo 18. Para que por 2 cosas inmutables que es imposible en las que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. La razón por la que el cristiano puede vivir con consuelo, con fe y con esperanza, es porque la promesa de Dios es segura. Si tú estás en Cristo, hermano, si verdaderamente has nacido de nuevo, déjame decirte, hermano, nada podrá cambiar eso jamás.
Porque la promesa es segura, la esperanza es verdadera y eso tiene que traer a nosotros un consuelo fortísimo. Esto es lo que esperamos. Que no importa cómo se ponga la vida, no importa qué circunstancias tenga, mi esperanza no es que mejore, mi esperanza está con Cristo. Ese es mi consuelo. Ahora, ¿cuáles son estas dos cosas inmutables? El autor pareciera decir como que, bueno, hay dos cosas en las que Dios no puede mentir, pero en las otras sí. No, no es lo que está diciendo. Lo que está es reafirmando eso. Dios no puede mentir porque Él no es hombre, es Dios, es perfecto. Pero además de eso, ha hecho un juramento. De modo que la promesa y el juramento son esas dos cosas inmutables en las que Dios no puede mentir. Su promesa y su juramento, porque está fundamentado en su carácter. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Cuando estaba preparando este sermón, este versículo, hermanos, era como un grito. Era como una voz que me estaba diciendo, tienes un ancla firme y segura. Tienes una esperanza verdadera. Yo no sé si usted ha leído la primera carta de Pedro. Fíjense lo que dice, no Pedro, Pedro el apóstol. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, a una herencia, y quiero que escuche bien, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, no se marchita, no se contamina y no cambia. Esa es la esperanza de la que está hablando el autor de Hebreos. Esa es la esperanza que tiene el creyente. Hermanos, cuando venga a tu vida la ola de la duda, de la persecución, del sufrimiento, de las circunstancias difíciles, cuando todo eso intente ahogar tu vida, tu alma tendrá un ancla firme en Cristo Jesús. Tu alma podrá estar tranquilamente reposando aún en aguas turbias, porque Cristo es nuestra esperanza. El autor de Hebreos está haciendo un llamado a dejar la inmadurez. Está haciendo un llamado a dejar la inmadurez y a imitar a aquellos que han creído en esta promesa. En otras palabras, nos está llamando a alimentar nuestra esperanza. Nos está pidiendo que crezcamos y maduremos en esta esperanza. Que no seamos ya como niños, sino maduros enseñando a otros. Usted se preguntará, ¿cómo puedo yo alimentar la esperanza en mi vida? ¿Cómo puedo yo lograr esto? ¿Qué hicieron estas personas que son ejemplos para nosotros como Abraham y como tantos otros, como el apóstol Pablo y aún hombres y mujeres que tenemos hoy contemporáneos? ¿Qué hicieron ellos para perseverar? ¿Cómo puedo yo alimentar esta esperanza? Yo creo que este pasaje nos está invitando a dos cosas. Nos está invitando a ser diligentes en hacer dos cosas. En primer lugar, alimentamos la esperanza cuando conocemos mucho más profundamente al Dios que sustenta esa esperanza. Lo repito, alimentamos la esperanza cuando conocemos al Dios que sustenta esa esperanza. Te quiero preguntar algo. ¿Cuánto tiempo durante la semana pasas meditando y deleitándote en el carácter de tu Dios? ¿Cuántas veces a la semana tú piensas en la fidelidad de Dios para contigo? De su amor para contigo. De su poder obrando en tu vida. De su verdad, redarguyéndote, corrigiéndote. ¿Cuántas veces pasas meditando en quién es tu Dios?
Si no conoces al Dios que sustenta la promesa, créeme que no vas a creer en la promesa. Porque no es la promesa en sí, sino el carácter de Dios que la sustenta, lo que te va a dar a ti una verdadera esperanza. Mira lo que ha hecho. Mira el versículo 19 y 20 de nuestro texto, la cual tenemos como firme, segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Mírame, los judíos sabían a qué se estaba refiriendo. Este sumo sacerdote que traspasó los cielos es nuestra esperanza, y él traspasó el velo. Inmediatamente una referencia al templo. Él traspasó el velo, pero no solamente lo traspasó. Fíjese lo que hizo este Jesucristo. Mire lo que hizo él, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Tú has meditado en lo que Dios ha hecho? ¿En lo que Cristo ha conseguido para ti? Él ha sido tu precursor al entrar en ese velo que era inaccesible para nosotros por nuestro pecado. Pero ha entrado y nosotros vamos detrás de él. La palabra precursor infiere que nosotros le seguimos. Él es como un pionero, pero detrás de él vamos muchos siguiendo y tomando los beneficios de lo que él ha alcanzado para nosotros. Deleítate en quién es tu creador. Piensa en que él no puede cambiar, de que su pacto contigo es inalterable. Piensa en que él es justo y santo y que tampoco tolera nuestra maldad. Como dice el apóstol Pablo, no usemos esta libertad en Cristo como para hacer las cosas de la carne. No, medita en quién es tu Dios. Estudia sobre los atributos de Dios, hermano. No tienes que ser teólogo para conocer a tu Dios. De la misma manera que tú no tienes que ser doctor o médico para conocer a tu esposa o a tu esposo. No, tú le conoces porque convives y tienes una relación con esa persona y le amas. De la misma manera, deleítate en quién es tu Dios. Conócele cada vez más y más. Precisamente esto era lo que los judíos de esta carta no estaban haciendo. Este pastor quería seguir explicándoles el sacerdocio de Cristo, quería seguir explicando quién era aquel que es su Salvador, pero no podía porque eran lentos y tardíos y no querían aprender quién era su Dios. Deleítate en el Señor. Conócele cada vez más y más. Profundiza en su carácter, en sus atributos, apréndelo. Y en segundo lugar, hermanos, este pasaje también nos está llamando no solamente a mirar a Cristo y a Dios. Sí, ponemos nuestra mirada en Él para nuestra esperanza. Pero al mismo tiempo, claramente nos invita a buscar ejemplos de hombres y mujeres que por la fe y la paciencia han alcanzado esa promesa segura. Randy Alcorn decía lo siguiente. Él decía, siga el ejemplo de personas que ya murieron, pero que siguen vivas, en lugar de seguir el ejemplo de personas que viven, pero ya están muertas. Para los que me conocen saben que a mí me encanta el fútbol. Me gusta. Y me gusta mucho leer acerca de los jugadores y todo esto. Pero hermanos, yo les voy a decir algo, y por muy tonto que suene. Saber si Messi se queda en el Barça no me añade nada a mi vida eterna. No sirve de nada para mi crecimiento espiritual. Es completamente inservible. Pasamos más tiempo intentando saber o estudiar a las celebridades, saber qué ha pasado con este, con aquel, siguiendo a nuestro cantante favorito, siguiendo una serie que nos gusta mucho. Pero ¿cuánto tiempo pasamos leyendo la historia y los testimonios de fe de otros que por paciencia y por fe han alcanzado la promesa de Dios? Hermano, usted va a conocer el poder increíble de la inspiración. Usted cuando lea esa historia va a estar inspirado y va a querer seguir las pisadas de hombres que Dios ha usado para levantar a otros. Recientemente una hermana
publicaba algunas fotos de algunas biografías cristianas que había comprado. Y yo, con un gozo santo, para no decir una envidia santa, un gozo santo decía, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hermanos, leer o escuchar el testimonio de estas personas nos va a confrontar. Nos va a mostrar que nosotros no lo tenemos tan difícil como ellos sí lo tuvieron. Y aún así perseveraron. Y aún así aguardaron esa promesa. Aún así era evidente que ellos tenían un ancla en su alma. Lea acerca de Policarpo, por ejemplo, un mártir, que en medio del fuego él decía, no te preocupes, no me ates, porque el Señor es fiel y me va a hacer permanecer en las llamas, aunque me esté quemando. Hermanos, ¿usted cree que en ese hombre había una duda? No. Había un ancla firme que era Cristo. Había una certeza acerca de la promesa que Dios le había hecho. Y él sabía que aunque se quemara en esta tierra, en la eternidad, no enfrentaría el juicio eterno, sino que gustaría de una relación eterna con su Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo pasas pendiente de otras cosas que te distraen y que no contribuyen a tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto tiempo pasas invirtiendo verdaderamente en tu madurez? Hermanos, no seamos ni lentos ni perezosos. Tenemos un Dios grande, un Dios fiel, un Dios que nos ha dado una promesa segura porque en su carácter tenemos esa seguridad. Y esta promesa es la que esperamos pacientemente a que se cumpla, sin importar cuál sea la circunstancia. No desperdiciemos los recursos que el Señor nos ha dado, sino mantengámonos firmes en esa ancla segura que es el Señor de nuestras vidas. Y crezcamos a la madurez, a tal punto que podamos también enseñar a otros y guiarlos en este mismo camino. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias porque a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra infidelidad o a pesar de la circunstancia, de la persecución, de las tentaciones, a pesar de todo esto, Señor, nosotros podemos decir que nos mantenemos firmes y confiados en tu promesa. Yo te ruego, Señor, que a nosotros no nos quites aquellas cosas difíciles de nuestra vida. No apartes la persecución, no apartes los problemas, no apartes la enfermedad, Señor. Aparta de nuestro corazón la incredulidad. Aparta de nuestro corazón el vacilar, el endurecer, el hacer oídos sordos, la pereza espiritual de no querer profundizar ni conocer mucho más profundamente quién eres tú. Aparta de nosotros eso, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en buscarte, sabiendo que nos acercamos a ti no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, aquel sumo sacerdote que traspasó los cielos, pero también penetró en el velo, creando un camino seguro y confiado para que podamos venir a ti. Te ruego, Señor, ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a ser ejemplo de otros e imitadores de otros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.